Que el Señor les bendiga de grande manera a los hermanos, hermanas que tienen a bien y la bendición de ver este trabajo que estamos haciendo para nuestro Señor Jesucristo, para su obra, para su Evangelio. Esta es la segunda parte del capítulo 8. Bendito Dios, con la gran interrogante de que, como así lo afirmamos en la primera parte, que la iglesia sí pasará por la gran tribulación. En la primera parte vimos varios fundamentos basados en San Mateo, capítulo 24, que es donde nuestro Señor Jesucristo ahí da a conocer claramente, conforme a sus enseñanzas, que la iglesia sí pasará por la gran tribulación. Contradiciendo, o sea, más que contradiciendo, dando a entender los errores de quienes aseguran que la gran tribulación será después del arrebatamiento. Y en lo leído vimos misterios maravillosos, como cuando sale el tercer jinete de los 4 jinetes del Apocalipsis, donde el ángel le dice 2 libras de trigo por un denario, 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite y el vino. Y ahí dimos a conocer que el aceite y el vino simboliza al pueblo de Dios como fruto del olivo verdadero que es Cristo y como fruto de la vid verdadera que es Cristo. También dimos a saber que Jesús se lleva a todos los niños, porque la condenación es para los que viven en pecado. Y los niños, mientras sean niños menores a 12, entre 12 y 13 años, el niño es santo e inocente. Y nuestro Señor Jesucristo, ahí en el libro de San Marcos, capítulo 10, versículos 13 al 15, ahí nuestro Señor Jesucristo nos enseña respecto a los niños. Dice Marcos 10, del 13 al 16. Y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolos, Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Bendito Dios. O sea, los adultos, no es que tenemos que volver a ser niños en la edad, en la vida propia, sino ser como niños en cuanto a nuestra manera de pensar, en nuestra manera de actuar. Porque en la mente del niño, normalmente, un niño normal y común, no hay odio, no hay deseo de hacer daño, no hay sentimientos de venganza ni de maldad. O sea, la plenitud de la santidad. Por eso es que Jesús ahí en San Mateo 24 dice, habla de los niños, ¿ya? Y como dice, hay de las
que críen en aquellos días. Ahí hicimos ver de cómo aún los niños que estén a horas de nacer, desde ahí van a ser arrancados, porque como es un ser santo y que está ya a pocas horas de ser dado a luz, su cuerpo está 100% formado, por lo tanto Dios le va a dar la bendición de ahí sacarlo. Es algo no fácil de creer ni entender, pero hay algo difícil para Dios. Si Dios ya colocó el alma en ese niño, un misterio muy grande, porque si vemos en uno de los salmos, el salmista David dice: mi embrión vieron tus ojos. Lo que pasa, hermanito, esto se da solamente en el vientre de la mujer. Al quedar embarazada y se produce la fecundación, y lo primero que se empieza a formar ahí en el embrión, todavía no hay nada formado, solamente el embrión es una cosita que tiene para los lados como raíces, y empieza a moverse, porque lo primero que se forma del cuerpo humano es el corazón. ¿Y quién le da la energía para que el corazón se mueva, palpite y hasta los fines de su vida? El alma. El corazón es la manifestación del alma. Por eso Jesús dijo: el misterio del corazón nacen los buenos y malos pensamientos. También dijo: de la abundancia del corazón habla la boca. Tenemos que entender que el corazón no tiene un cerebro, una mente para pensar. El misterio es que se está refiriendo a la parte del alma del ser. Porque si la maldad del hombre, de la mujer, está en su alma, va a ser malo. Van a salir malos pensamientos. Pero si la maldad, si el alma no es, en ella no hay maldad, en el hombre van a salir buenos pensamientos. Bendito Dios. Otro misterio que también está escrito aquí en San Mateo 24:7, donde dice: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Bendito Dios. Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Reino contra reino, nación contra nación, es lo mismo que decir país contra país, o países contra países, como así ha ocurrido algunas veces. Y reino contra reino. Bendito Dios. En la tierra siempre no hay reino, pero hay una guerra, una espiritual, que desde antes del diluvio existió, y del diluvio para acá igual ha existido, que es la lucha del reino de Dios y en los últimos 2000 años el reino de Cristo contra el reino de Satanás, o el reino de Satanás contra el reino de Cristo. ¿Por qué? Porque Satanás, cuando Dios hizo a Adán y después decide hacer a la mujer como ayuda idónea para él, aún Satanás no existía. Todavía era el ángel más perfecto que había hecho Dios. Entonces él supo que Dios había hecho al hombre con sus manos. Y a la vez también que el hombre era mucho más inferior que él. Sin embargo, el hombre más pecador de esta tierra, si se arrepiente de verdad de corazón a Dios, Dios le perdonará. Siempre y cuando no haga nunca más lo que hacía. Porque eso significa el arrepentirse y el convertirse, lo que Jesucristo dijo al comienzo de su ministerio. Arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Bendito Dios. Entonces Satanás envidia al hombre, odia al hombre de esta tierra, y al decir hombre también digo mujer. Por eso es que él quiere, lo único que quiere es ver al hombre destruido,
destruido, fracasado, alejado de Dios. Y así es como Él tiene todo el conocimiento y toda sabiduría. Así está escrito en el libro de Ezequiel, capítulo 28, versículo 3, dice: He aquí que tú eres más sabio que Daniel. No hay secreto que te sea oculto. Bendito Dios. Dios eleva ahí al profeta Daniel como el hombre más sabio de la tierra. Pero aún así Satanás es más sabio. Por eso, para Satanás le ha sido tremendamente fácil hacer lo que Jesucristo advierte, donde dice que engañarán si fuere posible. Aquí en el versículo 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Y qué fácil le ha sido a Satanás engañar a los escogidos. ¿Por qué? Porque la manera más fácil para Satanás para atrapar a los siervos de Dios ha sido a través de la vanidad. El hombre de Dios siempre ha querido ir más allá, saber más, más y más. Y nunca nos conformamos. Bendito Dios. Entonces cuando a partir de 1960, aquí en este país y en América Latina, luego de haber sido hecha la Biblia Reina Valera en 1960, escrita en castellano, al ver la sociedad bíblica que había muy pocos teólogos, solo 4 teólogos de corte cristiano, esos mismos teólogos crearon institutos bíblicos y empezaron a fabricar más teólogos. Es una forma de decirlo, ¿ya? Entonces, ¿qué pasó? Que ya a fines de los 60, ya la teología empezó a tomar dominio dentro del Evangelio de Cristo. Y el origen de la teología, de toda la ciencia de la teología, el origen es el Vaticano. En el Vaticano por muchos siglos. Allá comenzó el estudio de la Biblia, porque teología es algo así como el estudio de Dios o el estudio de la palabra de Dios. Pero como hemos hecho énfasis en lo que dice, los misterios de Dios no los descubre el hombre por sí, pues estos son revelados a quien Él quiera darlo. Confirmado y como argumento más poderoso, lo que dice Amós capítulo 3, versículo 7. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Bendito Dios. Y yo no puedo entender, hermanos, no me cabe en mi cabeza el entenderlo, cómo obispos y pastores, habiendo sido muchos de ellos verdaderos siervos de Dios, no se dieron cuenta desde fines de los 60 para adelante, con mayor razón los últimos 20, 30 años, no se dieron cuenta que la teología les estaba cambiando las enseñanzas de Cristo. Cuando leímos aquí en la parte 1 del capítulo 8, San Mateo 24, del 1 al 31, si usted puede leerlo siquiera, hermano, léalo 10 veces y se va a dar cuenta que no hay ningún versículo que pueda servir como base para pensar que ahí hay algo oculto y que se sale del resto de la enseñanza. No, las enseñanzas de Cristo todas fueron nítidas, claras, sencillas. Algunas de ellas con ejemplos tan sencillos, hermano. Lo que pasa es que Satanás y los demonios poderosos saben cómo engañar al hombre, cómo trabajar la mente del hombre.
El anticristo, que es el demonio más poderoso después de Satanás, es el que está al frente como guía, como jefe de la apostasía. Es una forma de decirlo. ¿Ya? Y sepa usted, mi hermano, mi hermana, el anticristo fue uno de los 3 arcángeles que creó Dios. Compañero de Gabriel y de Miguel. Y esto no hay ningún instituto bíblico en el mundo que se lo puedan enseñar. Este gusano lo recibió como revelación de Dios. Dios, al separar todo su ejército de ángeles y arcángeles, que es serafines y querubines, en 3 tercios, y entregarle 1 tercio a ese ángel tan especial que era superior a todos, y que mucho tiempo después se rebeló contra Dios y como castigo quedó convertido en Satanás el diablo. Habían 3 arcángeles superiores a todos. Dios se quedó con Gabriel y Miguel, y el tercero, cuyo nombre Dios lo borró, pasó a formar parte del ejército de este ángel tan especial que se llamaba Luzbel. Por eso es que el nombre no es conocido, porque lo que Dios borra, lo borra para siempre y lo borra desde todo ámbito de conocimiento. Después de esos 3, Jehová Dios creó 3 arcángeles más. Un poquito, un grado, digámoslo así, por darle un nombre, un grado inferior a Gabriel, Miguel y el tercero. Por lo tanto, de esos 3, también Luzbel tocó uno de ellos. Jehová Dios quedó con 2 y el tercero fue para el ejército de ese ser tan especial. Y ese ángel o arcángel es el que cumple la misión del falso profeta. Bendito Dios. Gloria a Dios, bendito su nombre. Las maravillas de nuestro Dios, hermano, cumpliéndose lo que aquí está escrito. Bendito Dios. Por eso, amados hermanos, el espíritu de iniquidad que nos habla el apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses capítulo 2, donde dice: inicuo cuyo advenimiento es por advenimiento o venida es por obra de Satanás, el que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Qué es lo que hace ese espíritu, hermano? Trabaja la mente del hombre con mensajes subliminales. Y el problema es, hermano, que el mensaje subliminal, cuando es recibido en el cerebro de la persona no se da cuenta que es algo que está ingresando a su mente, sino cree que es un pensamiento suyo que está tomando cuerpo dentro de su mente. Descarta que es algo introducido, porque no puede darse cuenta. Por eso se llaman mensajes subliminales. Bendito Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ¿cuántas veces ha pasado que en una iglesia evangélica, en el momento de reunión, Dios levanta un instrumento para hablar, para profetizar, y el anticristo le envía el mensaje al pastor, le dice: no, hácelo callar, porque eso no es de Dios. Y el pastor cree que eso puede llegar a pensar que es el Señor mismo o el Espíritu Santo el que lo está instando a levantarse contra el varón. Bendito Dios. Lo he vivido, hermanos. Lo he vivido. Por eso Dios me ha hecho pasar por tantas cosas, hermano, para aprender en carne propia lo que de Dios he recibido como revelación. Porque he estado en iglesia, hermano, donde el Señor me puso. Aun
cuando al llegar a la iglesia, el pastor dio testimonio que Dios le había dado a saber que Él me enviaba a esa iglesia. Sin embargo, con el tiempo, el pastor llegó a decir que yo era un instrumento de Satanás, que era un hombre turbado y muchas cosas más. ¿Por qué? Porque cuando Satanás, el espíritu de iniquidad, le decía que yo era, que no era un hombre de Dios, que no era Dios el que me revelaba visiones, él creía que era el Espíritu Santo el que le hablaba, o el Señor que le daba a saber. Y así lo he vivido, hermanos. Lo he vivido en la última iglesia que estuve hasta del 2012 hasta el fin del 2016. Viví eso, hermano, que el Señor y un oficial o diácono de Santiago, que venía a cargo de un grupo, me hicieron callar. Pero ¿sabe? Como yo conozco la voz de Dios y sé cuándo es Dios el que me ordena, pude darme cuenta de inmediato de la obra de Satanás. Como un año y medio después, el varón que estaba a cargo de esa iglesia, de esos que andan desesperados por llegar, por querer ser pastor, el de Santiago se vino aquí a San Antonio, porque había una buena oportunidad en esa iglesia para llegar al pastorado. Desgraciadamente, el pastor de la iglesia en Santiago, aun cuando lo conocía por 15 o 20 años, y se había ido de la iglesia como 2 o 3 veces, igual confió en él y lo puso a cargo en un momento dado. Un año y medio después, el varón ensució el evangelio, cayó en adulterio, y por ahí por febrero o marzo, abril del 2018, la iglesia se cerró con llave y aún está cerrada con llave. Casi 5 años, hermano. Esa es la obra de Satanás dentro del evangelio. Porque a Satanás no le importa, él a muchos lo ha usado para destruir el evangelio, pero también para destruir al mismo hombre, que se ha prestado para ser instrumento de Satanás, por su debilidad, por su forma de ser. Bendito Dios. Entonces, hermanito, por eso es que los obispos y los pastores, cuando empezaron a surgir en Chile los institutos bíblicos, en Santiago tengo entendido que hay como 6, 4, 5, 6. Bendito Dios. Donde todos los años están fabricando teólogos, pastores, conferencistas, ¿ya? Bendito Dios. Tengo entendido que 2 años sale con cartón de predicador. 3 años sale con cartón de pastor. 4 años sale con cartón, al decir cartón me refiero al título, de conferencista. 5 años sale como teólogo y se hace un máster en cualquiera de las áreas, puede ser la escatología. Pero ¿sabe una cosa, hermano? Siento decirlo y no tengo temor alguno. La teología inventó muchos siglos atrás para estudiar la Biblia. Eso fue inventado en el Vaticano. La homilética y la hermenéutica para estudiar la letra. Y la escatología para estudiar el Apocalipsis y las profecías para los últimos tiempos. Pero ¿sabe, hermano? Por amor a mi Señor lo digo. La homilética, la hermenéutica y la escatología para Dios son basura. Basura, basura, basura. Porque a mí Dios no me dijo, ve a un instituto bíblico para que aprendas. Sino que Él me escogió. Y desde la edad de 7 años, en octubre o noviembre del año 58, como lo cuento en capítulos anteriores, ahí comenzó Dios a revelarme. Y la primera revelación que me dio cuando era un pollito de 7 años de edad fue el arrebatamiento. Bendito Dios. Entonces, hermano, por eso yo hablo con esa certeza
Porque además, hermanos, solo Dios conoce mi mente y mi corazón. Y Él sabe, es el único que sabe cuánto amo lo que de Él he recibido. Por eso no ha habido nada de este mundo que me haga caer. Nada, porque yo sigo a Cristo, porque, como lo acabo de decir, solo Dios sabe cómo amo lo que de Dios he recibido. Bendito Dios, y eso hace, hermano, que haya un celo grande en mi mente y en mi corazón por las cosas de Dios. Por eso no tengo reparos a los instrumentos de Satanás, así decirlo y decirles, instrumentos de Satanás son, porque todo el que cambia esta bendita palabra, hermano, hermana, instrumentos de Satanás es, tenemos que entender una cosa. Desde que Cristo formó el Evangelio y empezó a llamar almas, y los apóstoles, sus discípulos, y allá en el siglo I, hasta hoy y hasta la venida del Señor, solamente hay dos caminos, los que Cristo determina y ejemplariza como el camino ancho y el camino angosto. Y solamente dos destinos tiene el hombre: o salvación a través de Cristo, o condenación. Por lo tanto, hermano, en el ámbito del Evangelio, o somos de Dios, o somos de Satanás. Y no hay una tercera alternativa. No la hubo, no la hay, ni la habrá. O de Dios, o del diablo. Y eso, hermano, está frente a sus ojos, está frente a sus pies, está frente a usted. Las 24 horas del día. Vea usted, hermano, por qué camino va. Porque hoy día hay muchos cristianos, hermanos, que no se han dado cuenta. Han tratado de llenarse de sabiduría de esta palabra a través de los teólogos. Pero de Dios no tienen nada. Y yo prefiero ser, hermano, analfabeto en esto, pero tener a Dios, a Cristo y al Espíritu Santo en mi mente y en mi corazón. Bendito Dios. Como lo dijo un evangelista que vino en la década del 70 a Santiago, no recuerdo su nombre, dijo: un día el infierno va a estar lleno de teólogos y maestros en la Biblia, y la gloria de Dios va a estar llena de analfabetos y de poca sabiduría. Porque la salvación, hermanos, no es por aprenderse este libro de memoria, tenerlo en la mente. No, la salvación es por serle fiel al Señor. Conocer la verdad, pero a través de Dios, no a través de los falsos cristos, de los falsos maestros, de los falsos profetas. ¿Por qué falsos cristos? Porque Cristo es el único ungido sobre esta tierra. El ungido de Dios es Cristo. Hay muchos pastores y obispos que por la vanidad, el señorío, que muchos de los que conocemos esto le llamamos el espíritu del fariseísmo, que era el espíritu que estaba sobre los fariseos. El señorío, oh, no, si el pastor es intocable, no, el obispo es intocable, no. Cristo dijo que el único intocable sobre esta tierra era el Espíritu Santo, porque cualquier blasfemia contra el Espíritu Santo jamás va a ser perdonada. Bendito Dios. Entonces, hermanito, la salvación no es por llenarse la mente de esta palabra. Tiene que ser conocer la palabra, pero sin dejar de ser fiel al Señor. Tener el Espíritu Santo, ser reconocido como hijo de Dios y como siervo de Dios. Son los únicos dos títulos que sirven, hermano, para ser salvo. No hay más títulos. Hijo de Dios y siervo de Dios. Todos los demás títulos no sirven, ninguno. La Biblia jamás habla de teólogos. Si eso es un invento de los hombres y una gran patudez, llamar en muchas Biblias
el Apocalipsis dice la revelación de Juan el teólogo. Bendito Dios. El apóstol Juan, que era en los tiempos de Cristo, era el más joven de los 12 apóstoles, de los 12 discípulos de Cristo, el discípulo amado. Él jamás fue teólogo. En la patudez de algunos teólogos que hicieron esas Biblias, llamar al apóstol Juan, Juan el teólogo. En la Biblia de Génesis y Apocalipsis no existe la palabra teólogo. Bendito Dios. Es un invento, una creación de los hombres de esta tierra. Por lo tanto, hermanito, hermanita, esas son en parte las causas de cómo Satanás ha logrado atrapar a obispos y pastores, la gran mayoría, en la trampa por causa de la vanidad, porque no se conformaron con ser pastor. Muchos, no por la puerta, sino por la ventana, entraron al obispado. Conozco varios. Se fueron de la... La historia es, falleció el obispo y ahí hay que nombrar un nuevo obispo. Y se presentaron 3 o 4 candidatos. O la misión no tenía obispo y decidieron de elegir a un pastor como obispo. Por primera vez. Se levantaron 2, 3, 4 candidatos, por supuesto que eligieron a uno. Y 1, 2 o 3 de los otros candidatos, en cualquiera de las dos situaciones, se enojaron, se fueron de la misión, arrastraron a algunos pastores, ingresaron a su misión, formaron una iglesia por allá, y por allá encontraron a varios pastores dando bote que andaban por ahí solos, con alguna pequeña congregación, no escogidos de Dios, por supuesto, porque el hombre de Dios no actúa así, y por allá fueron ungidos obispos. Conozco varios casos, hermanos, de la década del 70 en los últimos 50 años. Bendito Dios. Así, hermano, es la vanidad del hombre. ¿Ya? La vanidad del hombre es lo que Satanás aprovecha para hacerlos caer. Porque lógico, la vanidad hace que muchos pastores se han metido a los institutos bíblicos a estudiar teología. Porque cuando en el púlpito son nombrados, son invitados a tomar el púlpito, lógico que no es lo mismo decir el pastor Juan Pérez, con mucho respeto por cualquier hermano que se llame Juan Pérez, que decir el pastor y teólogo. Es ahí la trampa de Satanás, la vanidad, hermano. A mí solo me interesa ser reconocido por mi Dios Padre y Jesucristo y el Espíritu Santo como siervo suyo. Bendito Dios, y ser reconocido como hijo de Dios. Es lo único que me interesa. Y por supuesto que por eso amo lo que de Dios he recibido. Bendito Dios. Así, hermanos. Por eso es que el pueblo cristiano, grande problema ha ocurrido en la vida de obispos y pastores. Como lo he dicho en otros pasajes, en otros capítulos, sacaron a Cristo del púlpito y del lugar donde siempre debió de estar, y aún de su propio corazón. Lo sacaron, alguna vez lo tiraron por allá lejos y en su lugar pusieron a un teólogo. Bendito Dios. Algo que nunca debió de haber ocurrido. Pero Satanás, usando la vanidad del hombre y el espíritu de iniquidad intando con mensajes subliminales, ya dijimos que el espíritu de iniquidad era el espíritu del anticristo, insta al hombre a ir tras del hombre. No dejaron prácticamente
prácticamente al tomar esa decisión de sacar a Cristo de su vida y en su lugar poner a un teólogo, ese mismo día dejaron de ser cristianos. Porque cristiano significa el que sigue a Cristo o seguidor de Cristo. Y por supuesto, todos los que han seguido a los teólogos dejaron de ser cristianos. Se transformaron, en vez de ser cristianos, en algo así como teologista o no sé qué otro nombre ponerle. Pero cristiano significa el que sigue a Cristo. Bendito Dios. Entonces eso es lo que pasa, hermano. Así Satanás trabaja. Porque a Satanás le interesa destruir el Evangelio de Cristo. Le interesa atrapar a los siervos. Él no va a los de la banca, él primero va a la cabeza de la iglesia. Sea pastores, a los diáconos, oficiales, predicadores. ¿Por qué? Porque ahí está tomando dominio del cuerpo. La cabeza es la que domina y manda todo el cuerpo. Si yo muevo esta mano derecha, extiendo el brazo, es porque el cerebro da la orden. Y el cerebro es el que manda el sistema nervioso para poder levantar el brazo. Bendito Dios. Por lo tanto, la cabeza es la que gobierna todo el cuerpo. Por eso a Satanás primero le interesa atrapar a la cabeza de la iglesia. Bendito Dios. Yo lamento, hermano, lamento, ¿ya? En los últimos, década del 70, 80, 40, 50 años, he conocido muchas situaciones. Y doy gracias a Dios porque en la década del 70, hermano, en Santiago yo fui invitado a muchas iglesias. Compañeros de trabajo que pertenecían a alguna iglesia, que casualmente eran cristianos, en algún momento me invitaron, fui, y en ese tiempo no entendía por qué. Pero después con el tiempo lo logré entender el propósito del Señor, de conocer iglesias. Porque después, allá a fines de los 80, comienzo en los 90, fui a esa iglesia y todo había cambiado. Bendito Dios. Bendito Dios. Y ahí pude entender, hermanos, el propósito de Dios. Por lo tanto, hermanito, hermanita, qué fácil le ha sido a Satanás atrapar a los siervos de Dios. Bendito Dios. Hermano, si uno de los hechos, ¿por qué la ciencia se niega a creer en la Biblia? ¿Sabe por qué? Porque hasta la década del 60 habían teólogos, de ahí para atrás me refiero, que aseguraban que hacían 6.000 años que Dios haya hecho todo. Nunca entendieron, hermanos, que la creación de Dios, si bien dice que hizo todo de domingo a viernes, ahí están los 6 días, y el día sábado lo reposó, pero nunca entendieron que para Dios el día no tiene 24 horas, hermano. Dios puede hacer así con su mano, un movimiento así, y aquí en la tierra pueden transcurrir 10, 20 años, o mucho más. Bendito Dios. Entonces, hermano, ¿por qué? Porque no entendieron. Hay misterios. Misterios. Le voy a mostrarle, darle a saber 2 misterios. Que están. Bendito Dios. En el libro del profeta Habacuc, capítulo 3, versículo 4. El profeta empieza, desde el versículo 1 adelante, a hacer una oración a Dios en bien, en clamor por el pueblo de Israel. Y en el versículo 4 dice, y el resplandor fue como la luz,
Rayos brillantes salían de su mano y allí estaba escondido su poder. Bendito Dios. Si usted lea la oración completa, se va a dar cuenta y la analiza detenidamente, se va a dar cuenta que ese versículo no tiene nada que ver con la oración. ¿Por qué, hermanos? Porque ese versículo tuvo cumplimiento cuando Dios estaba haciendo la creación. Así lo dice en Jeremías, bendito Dios, en Jeremías 27:5. Bendito Dios. Lo vamos a buscar y lo vamos a leer. Son argumentos, hermanos, que estoy dando. Miren lo que dice. Jeremías 27:5. Dice Dios: yo hice la tierra, el hombre y las bestias que están sobre la faz de la tierra, con mi gran poder y con mi brazo extendido, y la di a quien yo quise. Bendito Dios. En Jeremías 32:17, 4 capítulos más adelante, el profeta Jeremías está orando al Señor. Y en el versículo 17 del capítulo 32 del libro del profeta Jeremías dice: oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido, ni hay nada que sea difícil para ti. Bendito Dios. Confirmación de lo que Dios le había dado a saber antes. No se olvide, si usted lee Génesis capítulo 1, capítulo 2, Dios toda la creación la hizo con el poder de su palabra. Lo único que hizo con sus manos fue el cuerpo de Adán y un tiempo después el cuerpo de Eva. Todo lo demás lo hizo con el poder de su palabra. Por eso él dice: con mi gran poder, con mi brazo extendido. Dios extendió su brazo y le dijo a la tierra: produzca la tierra. Le dijo a las aguas: produzcan las aguas. Y rayos brillantes salían de su mano. Allí estaba escondido su poder. Gloria a Dios. Esas son las cosas maravillosas que los teólogos no pueden entender, pero que Dios a este gusano le dio por revelación. Bendito Dios. Por eso, hermano, nada, no hay poder, no hay ciencia, no hay conocimiento de esta tierra que pueda sacar de mi mente, de mi corazón, lo que de Dios he recibido. Bendito, así ocultó Dios misterios suyos, para así Él poder revelarlos a quien Él quisiera. Cuando se encuentre con un teólogo, hermano, pregúntele por qué Génesis 5:2 habla de varios Adanes. Dios hizo un Adán. Pero hay un misterio, porque Génesis 5:2, bendito Dios, dice, Génesis 5:1 y 2, dice: este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Bendito Dios. Ahí hay un misterio maravilloso, hermano, oculto, que nos va, cuando veamos eso más adelante, hermanos, no sé cuántos capítulos más adelante, ahí usted va a entender de dónde nació la mujer que conoció, de dónde era la mujer que conoció Caín. Bendito Dios. Así ocultó Dios los misterios, para que el hombre no lo... Porque es como el misterio que dimos de cuando aparece el jinete del caballo negro. Habría sido muy fácil decir: 2 libras de trigo por 1 denario, 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes a mi pueblo, o no dañes a los míos, o no dañes a los que son fieles a Dios. Lo habría entendido hasta
hasta cualquier niño, hasta el más analfabeto lo habría entendido, ¿cierto? Pero el misterio, el ángel del Señor le dijo, no dañes el aceite ni el vino. Y no creo, hermano, que haya un instituto bíblico en la tierra donde un teólogo pueda enseñar eso, bendito Dios, como fue dado a conocer en la parte 1 del capítulo 8, bendito Dios. Así, hermanos, hay otros misterios ocultos. Doy a saber estos dos misterios como fundamento de que por qué, hermanos, la teología está equivocada. ¿Por qué cambian las enseñanzas de Cristo, hermanos? Si ese es el tema. ¿Por qué? Por la obra de Satanás dentro del Evangelio. Bendito Dios. ¿Por qué, hermanos, los teólogos enseñan que la gran tribulación es después del arrebatamiento? Para engañar al pueblo de Dios. ¿Por qué enseñan que cuando Cristo enseña que el milenio es para los salvados en los cielos, en las moradas que Él fue a preparar? ¿Por qué los teólogos enseñan que el milenio con Cristo en la tierra? Para quitarnos, hermanos, Satanás, para quitarnos la bendición de en algún momento un hermano, una hermana pueda detenerse a pensar lo maravilloso que va a ser estar por 1000 años terrestres, no 1000 años en el cielo, 1000 años terrestres, porque allá en el cielo el tiempo no transcurre, de estar allá ante la presencia de Dios. ¿Por qué? Ahí se cumple una vez más cuando Cristo dice que Satanás vino a robar, a matar y a destruir. Bendito Dios. Eso es, hermano, el tema. ¿Por qué cambian? Que la marca de la bestia va a ser después del arrebatamiento, que la persecución va a ser... No, hermano, ambas cosas son antes del arrebatamiento. Sí, hermano, hay solo una resurrección y un arrebatamiento para salvación. La segunda gran resurrección será después del milenio, para que el juicio final, bendito Dios, ahí va a ser la segunda gran resurrección. Y no hay más arrebatamiento masivo. Solamente en la próxima venida de Cristo. Bendito Dios. Si durante el milenio nosotros los salvados vamos a estar en el cielo y acá en la tierra, hermano, Dios tiene, el pueblo de Israel tiene cuentas pendientes con Dios. Todo esto, hermano, usted lea Ezequiel del capítulo 36 al 48, ahí está todo. Corroborado con Jeremías 30, 31 y algunos de los profetas menores también. Bendito Dios. Así, hermano, bendito Dios. Por ejemplo, en el libro del profeta Joel, capítulo 2 y 3, ¿ya? Ezequiel, Jeremías, capítulo 3 también. Bendito Dios. Así, hermanos, también hay en algunos de los libros de los profetas menores. Bendito Dios. También ahí Dios nos enseña de estas cosas. Por lo tanto, amado hermano, hermana, una vez más, tengo que decirlo, usted créale a Cristo. Porque mi trabajo, mi obligación es enseñar conforme las enseñanzas de Cristo. Yo no puedo sacar a Cristo de mi mente y de mi corazón y en su lugar poner a un teólogo y empezar a enseñar conforme sus enseñanzas. No puedo. O podría hacerlo, pero no debo. No debo. Porque Dios me escogió. Como Él me lo dijo 22 años, 23 años atrás. Defenderás la verdad de mi palabra. Declararás la apostasía y darás a conocer la obra de Satanás.
dentro del Evangelio y lo harás conforme el conocimiento que yo te he dado. No temas, ni desmayes, porque yo estaré siempre contigo. Bendito Dios. Por eso, hermanito, hermanita, soy como soy. Yo sé que de repente soy un poco duro, pero acuérdese de las palabras del apóstol Pedro a Jesús. Señor, dura es esta palabra, bendito Dios, porque no tengo tapujo, hermano, no tengo por qué tratar bien al que está ensuciando el Evangelio de Cristo. Bendito Dios. El que es siervo de Dios es. Y el instrumento de Satanás es. Y no puedo a lo malo llamarle bueno, ni a lo bueno llamarle malo, porque hay una condenación. ¡Ay del que a lo malo llame bueno y a lo bueno malo! Bendito Dios. Por eso, hermanos, hace unos minutos decía, o somos de Dios o somos de Satanás. El que es de Dios jamás va a cambiar una palabra de este santo libro. Pero el que es de Satanás, por supuesto que no está en la verdad. Yo lamento, hermano, lamento que jóvenes ávidos de sabiduría, porque no se conformaron algunos de ellos, incluso con dones que Dios les dio, donde profecía, donde la alabanza, qué sé yo. No se conformaron, no, querían ser el más sabio de la iglesia. Y allá en un instituto bíblico usted los tiene ahí, llenándose su mente de la palabra, por querer ser el más sabio de la iglesia. Bendito Dios. Pero no van a llegar a ninguna parte, porque del camino de Dios se apartaron. Bendito Dios. Dios, hermano, a nadie jamás va a enviar a estudiar a un instituto bíblico. Y yo sé, hermanos, que a mí Dios me enviaría a un instituto, pero no a estudiar, a decirles la verdad a los que están allá, engañando a los que se han dejado engañar. Bendito Dios. Porque allá por Recoleta o por El Salto, hermanos, hay una iglesia. Por respeto al Evangelio no voy a nombrar, porque hace un programa en televisión por muchos años. Según él, hace unos años atrás dijo, invitó para el día domingo a unos estudios bíblicos. Y dijo, este domingo vamos a tratar el tema, algo así, de los 4 jinetes del Apocalipsis. Porque el caballo blanco simboliza la raza rubia, el caballo amarillo simboliza la raza oriental, el caballo rojo simboliza a los de color rojizo, porque usted se habrá dado cuenta, hermano, que no todos los de color negrito, las personas, no todos son, hay unos que son más bien de piel rojiza, cobriza, que a ellos los representaba el caballo rojo, y que el caballo negro representaba la raza negra. Bendito Dios. Cuando el varón dijo esas palabras, nunca más vi su programa por televisión, hasta la fecha, y no voy a volver a verlo. Por eso cuando él predica, hermano, es como oír a un curita decir misa. Cero Espíritu Santo, cero Espíritu Santo, bendito Dios. ¿Por qué? Solamente porque dejaron de seguir a Cristo. Bendito Dios. Entonces, hermanito, los argumentos que he dado es para confirmar y de parte de Dios decirle, hermano, hermana, prepárese, porque la iglesia sí pasará por la gran tribulación. Hermanos, he conocido varios hermanos, hermanas, aún del extranjero, que han recibido revelación de Dios de estas cosas. Dios, en la gran tribulación, hermano, va a ser una época de mucho sufrimiento, de mucha escasez. Bendito Dios.
Ahí va a estar la persecución al pueblo de Dios. Pero por eso es que Dios, antes de llegar a esa situación, a esas vivencias, Dios primero va a unir su pueblo. Viene el juicio a la iglesia, Dios va a sacar a todos los obispos y pastores que se desviaron. Y pastor, obispo, preocúpate porque a lo mejor tú eres uno de ellos. Bendito Dios, porque revelación de Dios tengo. Bendito Dios. Voy a leer un versículo, aunque está en los capítulos de el juicio a la iglesia, en capítulo 3, 4 y 5. Pero lo voy a leer para confirmación de lo que estoy diciendo. Ezequiel 34:10. Así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo estoy contra los pastores, y demandaré mis ovejas de su mano, y les haré dejar de apacentar las ovejas. Ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de su boca, y no les serán más por comida. Porque así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Bendito Dios. Bendito Dios. Y en Jeremías 23, también Dios ahí habla de esto mismo. Ahí dice que levantará nuevos pastores. Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo: vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis, y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestra obra, dice Jehová. Y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. Y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menos cabal, dice Jehová. El juicio a la iglesia, hermano. ¿Por qué? Porque Cristo no viene en medio de la apostasía. Tampoco viene a buscar a un pueblo apóstata. La apostasía, como así lo hago saber, capítulo 3, 4, 5 y 6, la apostasía termina justamente con el juicio en la iglesia. Dios va a sacar a todos los apóstatas que están por cabeza, sean obispos, sean pastores, Dios los va a sacar. Y el que se niegue a entregar el cargo o el templo, puede incluso hasta morir. ¿Por qué? Porque los juicios de Dios son severos, hermano. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, dice en hebreo. Mía es la venganza, yo daré el pago. Entonces, hermanito, todos los que han enseñado a sus congregaciones que la gran tribulación es después del arrebatamiento, engañadores e instrumentos de Satanás son. Y ningún instrumento de Satanás se irá con Cristo. Gloria a Dios. Porque Cristo llevará a los que estén vivos y que tengan a Cristo en su mente, en su corazón, en el templo de Dios, que es la mente, el corazón y el alma. Por eso Dios en los mandamientos dice: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu corazón. Ese es el templo del hombre, donde mora Dios. Bendito Dios. Por lo tanto, hermanito, esto es grave, pero tengo que decirlo nítida y claramente. Ningún apóstata entrará en el reino de los cielos. No está escrito así. Pero ningún engañador, ningún mentiroso. Porque ya enseñé que los engañadores forman parte, el juicio para ellos es mentiroso. Porque el que engaña primero
tiene que mentir para llevar a cabo su engaño. Bendito Dios. Viene el juicio a la iglesia y comienza aquí en San Antonio. Hermanos, el 15 de septiembre pasado se cumplieron 25 años que sé que el juicio a la iglesia comienza aquí en San Antonio. Los teólogos han turbado a los pastores que se dejaron turbar. No, que no hay juicio y que la iglesia no pasa. Pastor, si no enderezas tu caminar, si no desechas a los teólogos y vuelves a ser siervo de Cristo, un día un varón de Dios lleno de autoridad, lleno de poder y lleno del Espíritu Santo va a llegar a tu iglesia y te va a decir: pastor, dice el Señor, hoy te quito el pastorado. La salvación te la daré y te la ganarás sentado en la banca. Ese es el horno de fuego que enseña Cristo en San Mateo 13. Gloria a Dios. Porque nótese que en esa enseñanza Cristo no habla del infierno. Dice que la cizaña será atada en manojo y echada en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Tiene que ver con lo que enseña Cristo en 1 Corintios 3, del versículo 11 al 15. Bendito Dios. Ese es el juicio, hermano. Viene el juicio, Dios va a sacar a todos los malos obispos y malos pastores y va a poner nuevos. Y no necesita tener 30, 40, 50 pastores en un pueblo medianamente chico. No. Porque yo sé, hermano, que un día aquí en San Antonio solamente van a haber 8 pastores. Bajo la cobertura de Dios, porque Dios va a unir su pueblo. Una sola iglesia. Una sola misión. ¿Por qué? Porque tiene que haber una sola doctrina. Eso lo he dicho varias veces ya en los capítulos anteriores. Pero tengo que decirlo una vez más, como argumento, como fundamento de por qué la gran tribulación nosotros la pasamos. Porque cuando llegue ese momento, hermanos, Dios ya nos va a tener unidos. Y vamos a tener que ser como el evangelio primitivo, donde todas las cosas eran en común. ¿Se acuerda por qué murió Ananías y Zafira? A eso tenemos que volver, hermano. Porque en la gran tribulación va a haber mucha escasez de trabajo, escasez de comida. Y el hogar que tenga comida compartirá con los que no tienen. Y además que Dios va a multiplicar, hermanos. Va a multiplicar. Bendito Dios. ¿Por qué? Porque Dios va a guardar a su pueblo. Bendito Dios. Hay una profecía, hermanos, en el libro de Isaías. Bendito Dios. Isaías 65. Esto se cumplirá durante la gran tribulación. Del versículo 11 adelante. Dice, repito, Isaías 65, del versículo 11 adelante. Pero vosotros, los que dejáis a Jehová, que olvidáis mi santo monte, que ponéis mesa para la fortuna y suministráis libaciones para el destino, yo también os destinaré a la espada, y todos vosotros os arrodillaréis al degolladero. Por cuanto llamé y no respondisteis, hablé y no oísteis, sino que hicisteis lo malo delante de mis ojos, y escogisteis lo que me desagrada. Por tanto, así dijo Jehová el Señor: he aquí que mis siervos comerán, y vosotros tendréis hambre. He aquí que mis siervos beberán, y vosotros tendréis sed. He aquí que mis siervos se alegrarán, y vosotros seréis avergonzados. He aquí que mis siervos cantarán por júbilo del corazón, y vosotros clamaréis por el dolor del corazón, y por el quebrantamiento de espíritu huyeréis. Bendito Dios. Bendito Dios. Esa profecía se va a cumplir, hermanos.
en medio de la gran tribulación, porque Dios se va a preocupar de su pueblo. Vamos a ver, hermanos, muchos milagros. Dios va a multiplicar mercadería en las despensas de los hogares. Bendito Dios. Eso lo he visto en visión de sueño. Y también, hermanos, de otras iglesias han recibido revelación de lo mismo. Bendito Dios. Entonces, hermanito, esos son los argumentos de los hijos de Dios. Hablar de Dios y de sus maravillas. Porque hay muchos cristianos que dicen creer en Dios y en Jesucristo, pero creen en un Dios sin eficacia. Yo creo en la eficacia de Cristo y en la eficacia de Jehová nuestro Dios, Padre Celestial, bendito Dios. Por lo tanto, hermanito, podríamos poner muchos argumentos más, pero el argumento más grande, más sólido, más fuerte, más firme, es San Mateo 24, del 21 al 31. Allí Jesús dice claramente que la iglesia pasará por la gran tribulación. Usted, hermano, hermana, créale a Cristo. Y si mañana o pasado a su iglesia llega un varón enseñando que después, que será después del arrebatamiento, haga lo que hacemos cuando desechamos algo que no lo comimos porque es venenoso, porque está malo, porque está descompuesto, porque está podrido, qué sé yo. ¿Ya? No se trague todo lo que pueda oír desde un púlpito. Por eso es importante, hermano, hermana, que usted conozca las enseñanzas de Cristo. El Evangelio según San Juan son 21 capítulos. Un capítulo diario son 3 semanas que se demora en leerlo. San Mateo son 28 capítulos. Un capítulo diario son 4 semanas. O sea, en 7 semanas usted puede leer San Mateo y San Juan. Hágalo, hermano, hágalo. Hágalo con fe y con confianza en Cristo. Y crea lo que ahí está leyendo. Y va a tener las enseñanzas de Cristo completa en su mente. No nombro Marco y Lucas porque son muy parecidos a los otros dos. Es mucho más. ¿Por qué San Juan? Porque en San Juan Jesucristo nos enseña quién es, quién era antes, por qué tuvo que venir a la tierra, por qué tuvo que morir, por qué resucitó, por qué vuelve a los cielos. El Cristo en toda su dimensión. Y San Mateo, el propósito de Dios es la doctrina del Evangelio. Bendito Dios. Usted, hermano, hermana, créale a Cristo. No crea en ningún teólogo, aunque llegue haciendo prodigio y milagros. No, hermano, porque eso también está escrito. No. No crea en mí. Por eso usted necesita tener la verdad de Cristo, hermana, hermano, en su mente, en su corazón, para darse cuenta cuando desde el púlpito le están enseñando. Porque hoy día, hermano, hay muchos instrumentos de Satanás en los púlpitos, predicando, enseñando. Porque no todo es de Dios, hermano. Eso lo digo con autoridad de Dios, lo digo. Hay muchos instrumentos de Satanás en los púlpitos, cambiando la verdad de Cristo. Y usted tiene que saber, darse cuenta. Pero para eso necesita usted imperiosamente conocer las enseñanzas de Cristo. Es de la única manera que usted va a evitar que lo engañen. Se va a dar cuenta cuando lo están engañando o le están mintiendo, que es lo mismo. Bien, hermanos, hasta aquí la segunda parte y final del capítulo 8. Bendito Dios. Doy gracias a Dios porque yo no preparo discurso alguno. Es lo que Dios me va dando. Bendito Dios. Por lo tanto, hermanito, doy gracias a Dios porque puedo cumplir, gloria a Dios, con la orden que mi Señor me dio hace 22 o 23 años de defender la verdad de su palabra. Bendito Dios. Cuando voy a compartirle algo maravilloso. Bendito Dios.
el año 2003, 19 años atrás, cuando aquí en San Antonio la confraternidad de pastores se levantó contra mí y me quitaron la predicación en la plaza de San Antonio. Dios, viendo el sufrimiento que estaba, cuando llegué a mi casa, después de haber estado en una reunión con muchos de ellos, y que el motivo era porque yo en la plaza estaba predicando contra la idolatría, y ellos como pastores no querían tener problemas con la Iglesia Católica. Hermanos, las vendas de Satanás puestas, porque no se daban cuenta el gran problema que en ese momento estaban teniendo con Dios, porque el Evangelio no es ni de ellos ni es mío, es de Cristo. Y al llegar a mi casa, hermanos, compungido, preocupado, al llegar mi esposa me preguntó, ¿cómo te fue? Sí, más o menos, le dije yo, porque yo le comenté que iba a una reunión con los pastores. Luego, hermano, entré al dormitorio y en el velador tenía la Biblia. La tomé y le dije, Señor, cerré mis ojos y puse mis manos en la Biblia. Le dije, Señor, usted sabe lo que he vivido en estos últimos minutos. Señor, estoy sorprendido porque he escuchado algo que nunca imaginé que voy a escuchar. Señor, deme una palabra, Señor, que me ayude a entender lo que estoy viviendo. Y que además, Señor, sea una palabra que me fortalezca, Señor, para no desmayar, para seguir adelante. Y la abrí sin abrir mis ojos, abrir la Biblia, sin fijarme dónde la estaba abriendo. Y me dio aquí este pasaje, Jeremías capítulo 15, los últimos 3 versículos de Jeremías 15. Mire lo que dice. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán. Porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Y te libraré de la mano de los malos, y te redimiré de la mano de los fuertes. Con esta palabra bendita, mi Dios me fortaleció y me dio a saber el por qué estaba pasando en lo que estaba pasando, sucediendo, hermano. Ese es el Dios que yo alabo, mi Padre Celestial y mi Cristo bendito, el Hijo de Dios, mi Salvador. Esto ha sido, hermano, el capítulo 8 completo en 2 partes, parte 1 y la parte 2, porque era muy extenso, hermanos, más de 2 horas. Por lo tanto, hermanito, ahí en pantalla aparece mi número de teléfono. Bendito Dios. Si algún pastor, si alguna hermana o hermano desea, tiene alguna duda, puede llamarme. Sí, una cosa. Yo las bendiciones de Dios, yo no las discuto con nadie. Las bendiciones de Dios son para compartirlas. Por lo tanto, si algún hermano me va a llamar para polemizar, para tratar de hacerme ver que 8 versículos, no, mejor no me llame. Si tiene alguna duda, llámeme. Si quiere aclarar algo, hágalo. Pero como le digo, yo la palabra de Dios no la discuto, menos lo que de Dios he recibido como revelación. Porque las bendiciones, hermanos, no son para ponerlas en discusión. Son para compartirlas, para recibirlas como lo que son, bendiciones de Dios. Bien, amados hermanos, que Dios les bendiga de grande manera y será hasta el próximo capítulo
que será, como ya el capítulo 9 está grabado, el próximo que grabaremos será el capítulo 10. Bendito Dios. Por lo tanto, hermanito, no voy a decir cuál va a ser el tema porque tengo que ver algunas cosas, pero que Dios les bendiga de grande manera. Amén.